Mi esposa me dejó por mi hermano, el supuesto director ejecutivo de un imperio de muebles multimillonario. En el acuerdo final, me dio $100 y me dijo con desdén: pide un taxi a casa de tus padres. Adiós. Mi abogado se echó a reír a carcajadas. Porque el verdadero director ejecutivo lo era. Déjenme pintarles una imagen de cómo todos pensaban que era mi vida. Porque, sinceramente, desde fuera era impresionante. Imagínense a Blake Kingsley, disfrutando a lo grande en un ático con paredes de cristal que prácticamente gritaba: lo he conseguido, a cualquiera en un radio de 80 kilómetros del centro de Charlotte. Me refiero a ventanas de suelo a techo que me ofrecían una vista del horizonte que literalmente paralizaba el tráfico. Y créeme, he visto a gente estirar el cuello desde la calle solo para echar un vistazo a mi casa. Era el tipo de lugar que hacía que otros ricos se pusieran verdes de envidia y que los influencers de Instagram prácticamente rogaran por grabar allí. Y luego estaba mi esposa, Marissa. Dios mío, esa mujer era guapísima, como solo se consigue con buenos genes y una tarjeta American Express platino. Tenía un look impecable, siempre lista para la cámara, sin un pelo fuera de lugar, y dominaba una sala en galas benéficas como si hubiera nacido para ello. Y, sinceramente, probablemente lo era. La mujer podía hacer que un saco de patatas pareciera alta costura, y lo sabía. Era el tipo de esposa que hacía que otros hombres casados odiaran sus vidas un poco más y que los solteros se preguntaran qué demonios estaban haciendo mal. Y luego estaba la joya de la corona de toda la operación. Kingsley Interiors. El imperio familiar de muebles multimillonario que durante décadas ha estado haciendo que las casas de los ricos parezcan aún más lujosas. Para todos los que importaban. Inversores, competidores, páginas de sociedad. Mi hermano mayor, Adrián, era el chico estrella, la imagen de la empresa, el tipo cuyo nombre aparecía en cada comunicado de prensa y cuya sonrisa, perfectamente forzada, adornaba la portada de Forbes cada vez que publicaban sus números de jóvenes CEOs a seguir. Pero aquí está lo que habría dejado atónitos a todos si se hubieran molestado en mirar más allá de las tonterías superficiales. Mientras Adrián se dedicaba a ser la cara bonita de Kingsley Interiors, yo era quien realmente dirigía el negocio. Me refiero al trabajo minucioso, entre bastidores, que realmente importaba. Mientras él posaba para sesiones de fotos y charlaba en reuniones corporativas, yo era quien aprendía a usar cada máquina de nuestras fábricas, negociaba todos los acuerdos de la cadena de suministro que mantenían nuestros costos competitivos y memorizaba todos los contratos de venta que generaban grandes ingresos. Verás, lo que la mayoría de la gente no sabía era que yo había crecido en las trastiendas de esa empresa. Mientras otros chicos de mi edad jugaban videojuegos y decidían a qué chica invitar al baile de graduación, yo me ponía las manos a la obra aprendiendo cómo funcionaba realmente el negocio familiar. Mi viejo. Bendito sea su corazón calculador. Sabía exactamente lo que hacía al dividir el trabajo entre sus dos hijos. Adrián se llevó la gloria. Los apretones de manos. Los eventos de networking. Las entrevistas en revistas donde podía hablar de visión y sinergia de marca y todas esas tonterías de palabras de moda corporativas. ¿Yo? Recibí la formación que realmente importaba. Sabía que proveedores intentarían estafarnos con las fechas de entrega durante la temporada alta. Podía decirte exactamente cuánto margen de beneficio necesitábamos en cada línea de producto para mantener contentos a los accionistas. Comprendí los pormenores de los acuerdos comerciales internacionales que nos ahorraron millones en aranceles. Mientras Adrián aprendía a lucir bien con un traje, yo aprendía a dirigir un imperio multimillonario. Mi padre me confió las operaciones reales. Lo que hacía que la empresa prosperara o fracasara. Pero para el mundo exterior, Adrián era el director ejecutivo. ¿Y saben qué? Esa era su zona de confort. Atribuirse el mérito del trabajo ajeno le resultaba tan natural como respirar. Llegaba a las reuniones de la junta directiva 15 minutos tarde, lucía esa sonrisa deslumbrante, y de alguna manera todos se marchaban pensando que había aportado algo significativo a la discusión. Mientras tanto, yo era quien realmente preparaba los informes trimestrales que presentaba. Lo realmente retorcido fue que pensé que casarme con Marissa sería mi ancla en todo este caos. Pensé que tener a alguien que se preocupara de verdad por mí, no solo por el apellido Kingsley o el dinero que conllevaba, me mantendría con los pies en la tierra mientras navegaba por el mundo demencial de la política corporativa y los dramas familiares.
Pensé que ella sería la única persona que me viera como realmente era, no solo por lo que representaba en el papel. Vaya, me equivoqué. Pero pronto hablaremos de ese descarrilamiento. Por ahora, imagínense la situación. El ático perfecto. La esposa perfecta. El negocio familiar perfecto donde todo parecía impecable desde fuera. Todos creían que estaba viviendo el sueño americano. Y, sinceramente, había días en que casi me lo creía yo mismo. Despertaba en esa caja de cristal en el cielo, me despedía de mi hermosa esposa con un beso y me iba a trabajar a una empresa que prácticamente imprimía dinero. ¿Pero sabes lo que dicen de las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad? Suelen serlo. Y en mi caso, todo el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse de la forma más espectacular posible. Bastaba una noche de jueves para que la ilusión se desvaneciera por completo. Pero esa es una historia para otro capítulo. Por ahora, solo recuerda esto: cuanto más grande la fachada, más devastadora la caída. Y la mía estaba a punto de ser épica. ¿Sabes que dicen que el dinero no compra la felicidad? Bueno, quien inventó esa joya claramente nunca conoció a mi esposa Marissa, porque esa mujer trató mi cuenta bancaria como si fuera su terapia de compras personal. Y, sinceramente, al principio no me importó en absoluto. ¡Rayos! ¿De qué sirve ganar cantidades ridículas de dinero si no puedes gastarlo en cosas ridículas? Marissa tenía lo que se podría llamar, educadamente, gustos caros, pero yo lo describiría con más precisión como una adicción a cualquier cosa con un precio que pudiera hacer que la hipoteca de una persona normal pareciera calderilla. Hablamos de galas benéficas donde una sola mesa costaba más que los coches de la mayoría de la gente, vacaciones de lujo a lugares que ni siquiera podía pronunciar correctamente y un armario de diseño que ocupaba más espacio que algunos monoambientes que había visto. La mujer tenía zapatos que costaban más que mi primer coche, y ni me hables de su colección de bolsos. Juro que tenía más bolsos Birkin que algunas boutiques. Pero aquí está lo que debería haber sido mi primera señal de alerta, ondeando como si intentara parar un taxi en Times Square. Marissa parecía mucho más interesada en el nombre Kingsley que en conocer al tipo que lo llevaba. ¿Conoces esa sensación cuando alguien te habla, pero sabes que en realidad solo está esperando su turno? Así empezaron a sentirse las conversaciones con mi esposa, solo que ella no esperaba para hablar. Esperaba para gastar. Pero lo más sorprendente, sin embargo, era verla en eventos sociales. Ahora lo entiendo. Estas fiestas corporativas pueden ser aburridísimas, y todos intentan sobrevivir sin quedarse dormidos en su champán carísimo. Pero Marissa tenía esa forma de iluminarse cada vez que Adrián entraba en una habitación que me hacía sentir como si fuera el periódico de ayer. De repente, la mujer que apenas lograba entusiasmarse con mis historias sobre negociaciones en la cadena de suministro estaba pendiente de cada palabra que mi hermano decía sobre muestras de tela y tendencias de color. La observaba en estos eventos, y era como ver a alguien accionar un interruptor. En cuanto Adrián apareció con su peinado perfecto y su actitud de «soy demasiado importante para revisar mi propio correo», Marissa se transformó en esa versión risueña y coqueta de sí misma que no había visto desde nuestra luna de miel. Ella se reía de sus chistes, y créeme, el sentido del humor de Adrián alcanzó su máximo apogeo alrededor de 7º grado, como si fuera el próximo Dave Chappelle. Ella asentía con sus historias aburridas sobre reuniones con diseñadores de interiores como si estuviera compartiendo secretos de estado. ¿Y Adrián? Ese cabrón se lo tragaba como si fuera su postre favorito. Se acercaba demasiado al hablar con ella, le mostraba esa sonrisa que lo había sacado de apuros toda la vida, y actuaba como si me hiciera un favor entreteniendo a mi esposa en esos eventos corporativos tan estirados. Blake siempre está tan ocupado hablando de trabajo, decía con una risita condescendiente, alguien tiene que asegurarse de que Marissa no se aburra. Al principio, pensé que solo estaba siendo paranoico. Quizás pasaba demasiado tiempo absorto en hojas de cálculo e informes trimestrales. Quizás estaba tan concentrado en dirigir el negocio que no prestaba suficiente atención a las necesidades sociales de mi esposa. Demonios. Quizás solo estaba celoso de que Adrián tuviera ese encanto natural que parecía funcionar con todos, mientras que yo tenía que confiar en saber de qué demonios estaba hablando. Pero las señales se acumulaban como pruebas de un caso que no quería resolver. Marissa mencionaba el nombre de Adrián en conversaciones donde no tenía ningún sentido. Adrián mencionaba este restaurante estupendo, o Adrián cree que deberíamos ir de vacaciones a los Hamptons este año,
o Adrián dice que la empresa debería expandirse a resorts de lujo. ¿Desde cuándo a mi esposa le importan las estrategias de expansión empresarial? Desde nunca, claro. Lo peor era cómo Adrián me fastidiaba con eso en privado, como si me hiciera un favor al señalar mis aparentes defectos como esposo. Trabajas demasiado, hermanito, decía con esa expresión de suficiencia que me daban ganas de golpearlo en sus perfectos dientes. Tienes que aprender a disfrutar de las ventajas del éxito. La vida no se trata solo de márgenes de ganancia y proyecciones trimestrales. Es fácil para él decirlo. Nunca tuvo que preocuparse por generar esas ganancias ni por cumplir con esas proyecciones. Mientras yo trabajaba 16 horas al día para mantener nuestra empresa competitiva en un mercado cada vez más competitivo, Adrián se la pasaba como un mujeriego corporativo, atribuyéndose el mérito de un trabajo que nunca había hecho y actuando como si el éxito le fuera natural. Lo realmente exasperante era que parecía creerse de verdad sus propias exageraciones. En su mente, él no era solo la imagen de Kingsley Interiors, sino el cerebro detrás de la operación. Hacía comentarios casuales sobre su visión para la empresa y su estrategia de crecimiento, ignorando por completo que cada decisión importante pasaba primero por mí. Hablaba de los acuerdos que yo había negociado como si él hubiera sido el cerebro detrás de ellos y de las innovaciones que había implementado como si fueran sus brillantes ideas. Y Marissa se lo tragó todo, sin reservas. Volvía a casa de estos eventos hablando de lo impresionante que era Adrián, de lo natural que parecía en los roles de liderazgo, de lo bien que entendía los aspectos sociales de dirigir una gran corporación. Mientras tanto, yo estaba allí sentado pensando en los 3 incendios que había apagado ese día mientras Adrián se blanqueaba los dientes o lo que fuera que hiciera con su tiempo. Empecé a quedarme más tiempo en la oficina, en parte porque siempre había más trabajo, pero sobre todo porque ir a casa significaba lidiar con la insatisfacción cada vez más evidente de Marissa con nuestra vida juntos. Hacía pequeños comentarios sobre cómo otras parejas parecían divertirse más, cómo otros maridos se esforzaban más por ser sociables y participativos. El subtexto siempre era el mismo. ¿Por qué no podía ser más como Adrián? La ironía me estaba matando. Ahí estaba yo, esforzándome al máximo para mantener el estilo de vida al que ella se había acostumbrado, mientras ella fantaseaba con el tipo que básicamente vivía de mi trabajo. Pero me repetía que era solo una fase, que había entrado en razón, que nuestro matrimonio era más fuerte que cualquier capricho pasajero que pudiera tener con el encanto superficial de mi hermano. Alerta de spoiler, también me equivoqué en eso. Pero al menos fui consistente en mi capacidad de malinterpretar la situación por completo. Ya sabes, en las películas, la traición siempre ocurre durante una tormenta dramática o al menos un fin de semana cuando tienes tiempo para procesar el caos emocional. Bueno, a la vida real le importa un bledo tu horario o el pronóstico del tiempo. Mi mundo se derrumbó una noche de jueves de abril, la típica noche que debería haber sido olvidable, pero que se me quedó grabada a fuego como un tatuaje. Acababa de terminar lo que parecía el día más largo de la historia corporativa. Llevábamos 14 horas seguidas lidiando con una crisis de proveedores que amenazaba con retrasar el lanzamiento de nuestro catálogo de verano, y había pasado 14 horas seguidas en teleconferencias con fabricantes en 3 zonas horarias diferentes, intentando evitar que nuestro programa de producción se convirtiera en un completo desastre. Me dolía la cabeza, tenía la camisa arrugadísima y lo único que quería era tomarme una cerveza, pedir comida para llevar y quizás ver algún programa de televisión sin sentido que no me obligara a tomar decisiones más complicadas que elegir entre canales. El viaje a casa a través del tráfico vespertino de Charlotte me dio tiempo para descomprimirme, o al menos intentarlo. La verdad es que tenía muchas ganas de ver a Marissa, quizás contarle el drama con los proveedores durante la cena, quizá incluso conseguir algo de compasión por las gestiones que había estado haciendo todo el día. Sí, lo sé, qué ingenuo, considerando todo lo que había notado sobre nuestra relación últimamente. Pero a veces, cuando estás agobiado por el estrés laboral, te aferras a la fantasía de que a tu pareja le importe tu día. Entré en nuestro ático esperando la rutina habitual. Marissa estaría preparándose para algún evento social, o viendo uno de esos reality shows donde los ricos crean drama artificial porque sus vidas reales son demasiado aburridas, o tal vez navegando por Instagram mirando las vacaciones de otros mientras planificamos nuestra próxima escapada carísima. Cosas normales de una pareja casada, aunque fuera la clase de normalidad que venía con un precio de 7 cifras. En cambio, la encontré sentada en nuestro sofá de cuero blanco, ese que costaba más que el salario anual de la mayoría, sosteniendo un sobremanila como si contuviera los secretos del universo.
Pero no fue el sobre lo que me detuvo, sino la expresión de su rostro. Marissa lucía una sonrisa que nunca antes le había visto, la clase de sonrisa que los asesinos en serie probablemente practican frente al espejo. Era una mezcla de satisfacción y crueldad, como si hubiera estado esperando todo el día para soltar una bomba y estuviera saboreando el momento previo a la detonación. Me voy, dijo, así sin más. Sin preámbulos. No, necesitamos hablar. No intento suavizar el golpe. Solo 4 palabras dichas con el tono informal que usaría alguien para anunciar que va a tomar un café. La mujer claramente había errado su vocación de verduga, pues pronunció esa sentencia de muerte con una precisión glacial. Por un instante, pensé que quizá la había oído mal. Quizás el estrés del día finalmente me había quemado el cerebro y estaba alucinando. Quizás era una broma elaborada, aunque Marissa nunca había mostrado mucho sentido del humor con nada que no implicara gastar mi dinero. Pero el sobre en sus manos y esa maldita sonrisa me dijeron que era muy, muy real. Adrián y yo estamos juntos ahora, continuó. Y ahí estaba, el otro zapato cayendo con la sutileza de una bomba nuclear. Lo dijo como si anunciara una fusión empresarial, con total naturalidad y profesionalidad, como si no acabara de confirmar cada pensamiento paranoico que llevaba meses intentando reprimir. Me quedé allí parado en mi sala, probablemente con cara de ciervo deslumbrado, mientras mi cerebro intentaba procesar lo que oía. Esta era mi esposa, la mujer con la que me casé 3 años atrás, la mujer que prometió amarme, honrarme y cuidarme en la salud, en la enfermedad y en todas esas tonterías tradicionales. La mujer que ahora me informaba con calma que había decidido cambiarse al modelo más nuevo y brillante de Kingsley Brother. Mañana recibirás los papeles del divorcio, añadió Marissa, como si estuviera hablando de la lista de la compra. Ya hemos cambiado algunas cosas, no lo hagas más difícil de lo necesario. La crueldad despreocupada de todo aquello era casi impresionante. Aquí estaba una mujer que acababa de destruir nuestro matrimonio y mi relación con mi hermano con una sola frase perfectamente eficaz, y me estaba dando instrucciones sobre cómo manejar las consecuencias. Como si fuera un empleado al que despidieran, a quien le estaban dando instrucciones para limpiar mi escritorio sin armar un escándalo. Quería decir algo, lo que fuera, pero no me salían las palabras. ¿Qué se dice en un momento así? Gracias por avisarme. Espero que sean muy felices juntos. Que se jodan con una motosierra oxidada. Nada de eso parecía suficiente para la magnitud de la traición que estaba procesando. Lo peor ni siquiera fue la aventura en sí, aunque fue un golpe tremendo. Lo peor fue darme cuenta de que había estado viviendo una completa fantasía durante quién sabe cuánto tiempo. Todas esas noches en la oficina diciéndome que estaba construyendo nuestro futuro juntos, todas esas veces que defendí los gastos de Marissa diciendo que se merecía cosas bonitas, todos esos momentos en los que me convencí de que nuestro matrimonio simplemente estaba pasando por una mala racha. Todo había sido una tontería. Mientras yo me dejaba la piel para mantener el estilo de vida que ella amaba, ella buscaba una mejor oferta, y la encontró en mi propio hermano, el chico mimado que se llevaba todo el crédito por mi trabajo. La justicia poética era casi demasiado perfecta para ser casualidad. Esa noche, después de que Marissa soltara su bombazo y supuestamente se fuera a celebrar su éxito sentimental, me senté en mi lujoso ático con su vista de $1.000.000 y me serví una copa. Luego me serví otra. Y otra. Pensé en los años que pasé manteniendo unida la empresa familiar mientras Adrián se disfrazaba de director ejecutivo. Pensé en todas las veces que encubrí su incompetencia, en todos los tratos que salvé después de que casi los arruinara, en todas las noches que pasé solucionando los problemas que él había creado durante sus pocos intentos reales de trabajar de verdad. Y ahora, de alguna manera, ese mismo hermano inútil había logrado robarme a mi esposa delante de mis narices. El tipo que no pudo negociar un buen trato ni para salvar su vida aparentemente se había metido en mi cama matrimonial. Pero mientras me emborrachaba y me enojaba cada vez más, algo más empezó a invadir mis pensamientos. Una ira fría y calculadora que se sentía distinta a la devastación emocional que esperaba. Esto ya no era solo personal. Era una guerra. Aquí es donde la mayoría habría perdido la cabeza por completo. Ya sabes cómo funciona. Presentarse en casa de Adrián a las 3 de la mañana, borrachos como una cuba, listos para dar puñetazos y montar una escena que habría acabado en la cámara del timbre de alguien y se habría hecho viral para el desayuno.
Rayos, la mitad de los hombres en Estados Unidos habrían estado llamando a sus amigos, llorando con la cerveza en la mano y tramando alguna venganza que los habría llevado a la cárcel o al menos a terapia. Pero no funcionó así. Nunca lo ha sido. Verás, mientras Adrián se había pasado la vida siendo impulsivo, el que tomaba decisiones según lo que le hacía sentir bien en el momento, yo había aprendido a pensar con 10 pasos de antelación. No se gestiona con éxito la gestión interna de una empresa multimillonaria poniéndose furioso cada vez que alguien te molesta. Se evalúa la situación, se reúnen los recursos y se ataca con precisión quirúrgica. Así que, en lugar de hacer lo que cualquier persona normal y emocionalmente sana habría hecho, me levanté el viernes por la mañana, me preparé un café e hice algo que habría enorgullecido a mi padre. Hice una llamada que lo cambiaría todo. Miriam Cross contestó al segundo timbre, porque así era la abogada. Siempre disponible cuando la necesitabas, y tan cara que más le valía. Había trabajado con Miriam en varios acuerdos corporativos a lo largo de los años, y verla operar era como asistir a una clase magistral de control y destrucción. Esta mujer podía desmantelar equipos legales rivales con la misma eficiencia despreocupada con la que la mayoría de la gente prepara un sándwich. Era el tipo de abogada que vestía trajes de corte impecable que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y que tenía fama de ganar casos corporativos de alto riesgo sin siquiera pensarlo 2 veces. La había visto enfrentarse a equipos de abogados de corporaciones multimillonarias y llevarse todo lo que sus clientes querían, más los intereses. Si quería a alguien de mi lado para lo que estaba a punto de suceder, era a Miriam Cross. Blake, dijo cuando me identifiqué, y casi pude oírla mentalmente ponerse en modo negocios. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito verte hoy, le dije, y necesito que despejes tu agenda para las próximas semanas, porque esto se va a complicar. 3 horas después, estaba sentado en su oficina del centro, que parecía exactamente lo que uno esperaría de alguien que cobraba $500 la hora por asesoría legal. Libros de derecho del suelo al techo, una vista del horizonte de Charlotte que rivalizaba con la mía y un enorme escritorio de caoba que probablemente había sido elaborado por artesanos que se tomaban su trabajo demasiado en serio. Todo el montaje gritaba, cuesto más que la cuota de tu coche, pero valgo cada centavo. Le conté todo, y lo digo en serio, todo. La aventura, los años en que Adrián se atribuyó mi trabajo, la forma en que Marissa me dio la noticia como si estuviera leyendo la lista de la compra, toda la retorcida dinámica familiar que se había estado gestando hacia este momento durante décadas. Miriam escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente con esa caligrafía precisa que probablemente intimidaba a los abogados de la parte contraria durante las declaraciones. Cuando terminé de hablar, se recostó en su silla con esa expresión que ya había visto antes, la de un depredador que acaba de avistar a una presa que no sabe que la están cazando. Háblame de la estructura corporativa, dijo, yendo directo al grano. ¿Quién es el verdadero dueño de qué? Fue entonces cuando empecé a sacar los documentos que había traído. Copias del testamento de mi padre, los estatutos corporativos que la mayoría de la gente nunca se molestaba en leer, certificados de acciones que llevaban años acumulando polvo en mi caja fuerte, y lo más importante, los acuerdos firmados que demostraban mi verdadero papel al frente de Kingsley Interiors. Mira, esto es lo que Adrián y Marissa no entendían sobre cómo funciona el mundo real. Aparentar estar al mando y estarlo de verdad son 2 cosas completamente distintas. Mi padre había sido un hombre inteligente, quizá más inteligente de lo que jamás le había creído. Había estructurado la empresa de forma que le diera a Adrián toda la gloria pública que ansiaba, a la vez que se aseguraba de que yo tuviera todo el poder real. ¿Las acciones controladoras? Mías. ¿Las patentes de nuestros diseños de muebles exclusivos, que generaron millones en licencias? Mías. ¿La autoridad legal para tomar decisiones corporativas importantes sin la aprobación de la junta directiva? También mía. Puede que Adrián tuviera el elegante título de director ejecutivo y la oficina principal con su nombre en la puerta, pero yo era la dueña de la empresa que hizo posible su estilo de vida. Interesante, dijo Miriam mientras hojeaba página tras página de documentos legales que pintaban un panorama muy diferente al que creía el mundo empresarial. Tu hermano ha estado viviendo cómodamente gracias a tu generosidad, ¿verdad? Él no sabe qué es generosidad. Respondí que se lo había ganado. Miriam se rió, no con una risa alegre, sino con la clase de risa que indicaba que alguien estaba a punto de aprender una lección muy cara. Ay, esto va a ser divertido, dijo,
y supe que había acertado al traerla a bordo. Pasamos las siguientes 4 horas desarrollando lo que Miriam llamó la estrategia. No se trataba solo del divorcio, aunque este se iba a gestionar con la misma atención al detalle que yo dedicaba a los informes trimestrales. Se trataba de reestructurar toda la dinámica de poder que me había estado perjudicando durante años. Adrián creía que ser la imagen pública de Kingsley Interiors significaba que era el dueño de la empresa. Estaba a punto de aprender la diferencia entre ser una figura decorativa y ser el jefe de verdad. Marissa creía que podía cambiar de un hermano Kingsley a otro sin consecuencias. Estaba a punto de descubrir que no todos los hermanos Kingsley eran iguales. Lo mejor fue que ninguno de los dos lo vio venir. Mientras probablemente celebraban su brillante plan de eliminarme del mapa, yo me preparaba en silencio para recordarles quién tenía las riendas del juego. Seguí yendo a trabajar todos los días, aprobando contratos y planificando expansiones como si nada hubiera cambiado. Sonreía y asentía durante las reuniones donde Adrián pontificaba sobre su visión para el futuro de la empresa. Incluso mantuve una cortesía profesional cuando Marissa llamó para hablar sobre la división de nuestros activos, una conversación que iba a resultar muy diferente a la que ella esperaba. La espera fue casi placentera. Cada día que pasaba me hacía estar más preparado para lo que se avecinaba. Mientras tanto, ellos permanecían felizmente ignorantes del desastre legal que estaba a punto de azotarles. Miriam lo llamó posicionamiento para un impacto máximo. Yo lo llamé recuperación con interés compuesto. De cualquier manera, las negociaciones del divorcio iban a ser memorables. La mañana de la reunión, me desperté sintiéndome como un niño en Navidad. Si la Navidad implicara ver a quienes te habían estafado recibir su merecido en bandeja de plata. Llevaba 3 semanas esperando este momento. 3 semanas interpretando el papel del marido derrotado mientras Miriam y yo preparábamos lo que ella alegremente llamaba la opción nuclear. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la sala de conferencias de Harwell y Associates, el bufete que Marissa había contratado para llevar su parte del divorcio. Había acudido a un abogado de renombre llamado Richard Harwell, especializado en divorcios de personas con altos patrimonios, que en la jerga legal se refería a separar a los ricos de su dinero. La ironía era deliciosa. Había elegido a un abogado cuya reputación se basaba en estafar a maridos ricos sin molestarse en averiguar qué marido, en este caso, tenía la fortuna para empezar. La sala de conferencias era justo lo que se esperaría de un bufete que cobraba tarifas premium para destruir matrimonios. Una mesa de caoba pulida con capacidad para 12 personas, sillas de cuero que probablemente costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y ventanales que ofrecían una vista panorámica del centro de Charlotte. Todo el montaje estaba diseñado para intimidar, para hacerte sentir pequeño y abrumado por el peso de la autoridad legal que te presionaba. Lástima para ellos, no estaba de humor para sentirme intimidado. Adrián entró primero, con un traje azul marino que sin duda había sido confeccionado por alguien que había recibido la amenaza. Tenía esa arrogancia que da cuando piensas que estás a punto de ver cómo destrozan financieramente a tu hermano pequeño, esa confianza arrogante que me daban ganas de golpearlo en sus dientes perfectamente enchapados. Eligió un asiento a la cabecera de la mesa porque, por supuesto, lo hizo. Incluso en una sala de conferencias ajena, Adrián no pudo resistirse a posicionarse como el líder. Entonces llegó Marissa, y tuve que admitir que la mujer se veía bien. Se había puesto toda la carne en el asador para la ocasión. Un vestido de diseñador que probablemente costaba más que los coches de la mayoría, tacones que podían servir de arma, y ese peinado perfecto que siempre había llevado como una corona. Tenía una sonrisa de satisfacción impresa en el rostro, como si estuviera a punto de ganar la lotería y verme perderlo todo en una misma tarde. Se sentó junto a Adrián con esa intimidad informal que confirmó todo lo que sospechaba sobre cuánto tiempo llevaba pasando esto. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Sin distanciamiento incómodo, sin simular que era algo reciente. Era evidente que estos dos llevaban tiempo planeando este pequeño golpe. El propio Harwell era justo lo que el reparto principal habría pedido para el papel de abogado de divorcios de mala muerte. Traje caro, pelo engominado hacia atrás y esa sonrisa que te hacía querer contar los dedos después de estrecharle la mano. Tenía esa mirada depredadora que ponen los abogados cuando creen que están a punto de darse un festín de carne fresca, y no dejaba de mirar su Rolex como si tuviera algo más importante que hacer. Cuando Miriam y yo llegamos, casi se podía sentir cómo bajaba la temperatura en la habitación. Miriam parecía vestida para la guerra.
Un traje gris oscuro que gritaba, te cobro más por hora de lo que ganas en un mes. Llevaba un maletín que probablemente contenía suficiente munición legal para arrasar una pequeña ciudad. Tenía esa expresión serena que había aprendido a asociar con la inminente fatalidad para quienquiera que estuviera en el bando contrario. Nos sentamos frente a la feliz pareja y me aseguré de mantener la expresión más neutral posible. Quería saborear cada segundo de lo que estaba a punto de suceder, y eso significaba no revelar mis intenciones demasiado pronto. Harwell empezó con las típicas cortesías legales, explicando el propósito de la reunión y estableciendo las reglas básicas para lo que claramente esperaba que fuera una sencilla división de activos. En su mente, probablemente era solo un día más en la oficina. Una esposa adinerada decide cambiarse por un modelo mejor, se lleva la mitad de todo y se marcha más rica que al principio. Entonces Marisa decidió añadir su toque personal. Metió la mano en su bolso, un Hermès que le había comprado para nuestro segundo aniversario, porque al parecer soy un glotón de la ironía, y sacó un billete nuevo de $100. Sin romper el contacto visual, lo colocó sobre la pulida mesa de conferencias y lo deslizó hacia mí con ese aire teatral que sugería que había estado practicando este momento frente a un espejo. Pídeme un taxi a casa de tus padres, dijo con ese tono dulce y condescendiente que me puso los pelos de punta. Adiós. El silencio en la sala era ensordecedor. Adrián intentaba no sonreír con sorna. Harwell parecía estar calculando mentalmente sus horas facturables, y Marisa se recostó en su silla con la expresión satisfecha de quien creía haber presentado el argumento final perfecto. Fue entonces cuando Miriam se echó a reír. No fue una risita educada ni una risita nerviosa, sino una carcajada que resonó en las paredes de caoba e hizo que todos los presentes se revolvieran incómodos. Se rió como si acabara de oír el chiste más gracioso de su carrera, lo cual, en cierto modo, probablemente era cierto. Oh, esto va a ser divertido, dijo Miriam, secándose las lágrimas mientras buscaba su maletín. La satisfacción en su voz era inconfundible. Esta era una mujer que vivía para momentos como este, cuando podía lanzar bombas legales a quienes se creían más inteligentes de lo que eran. Sacó una carpeta gruesa, de esas que usan los abogados cuando están a punto de arruinarle el día a alguien, y la colocó sobre la mesa con la reverencia que suele reservarse para objetos religiosos. La carpeta tenía fácilmente 7 centímetros de grosor, repleta de documentos que sabía que iban a cambiar la dinámica de la reunión. Antes de empezar con la división de activos, dijo Miriam, con ese tono profesional que indicaba que el asunto iba a ponerse muy, muy serio. Creo que hay algunas cosas que todos en esta sala deberían entender sobre lo que realmente estamos dividiendo. Abrió la carpeta y sacó el primer documento, deslizándolo por la mesa hacia Harwell con la confianza despreocupada que dejaba claro que tenía todas las de ganar. Porque el hombre al que acabas de intentar humillar continuó, mirando directamente a Marisa con esa sonrisa depredadora, no es solo otro futuro exmarido. Es tu jefe. La expresión de Marisa era invaluable. ¿Sabes esa mirada que pone la gente cuando ve un truco de magia y no entiende cómo demonios entró el conejo en el sombrero? Esa era Marisa ahora mismo. Solo que en lugar de un lindo conejito, estaba contemplando lo que parecía ser el colapso total de su cuidadosamente planeada mejora de vida. ¿Qué tiene de gracioso?, preguntó, y pude percibir el primer atisbo de incertidumbre en su voz. La sonrisa segura que había mostrado desde que entró en la habitación estaba empezando a agrietarse, como maquillaje caro en un clima húmedo. Miriam tocó la primera página del documento, se había deslizado por la mesa, y juro que la mujer lo estaba disfrutando más que un niño con un juguete nuevo. Porque el hombre al que acabas de intentar humillar es tu jefe. El verdadero director ejecutivo de Kingsley Interiors no es Adrián. Es Blake Kingsley. El silencio que siguió fue de esos que solo se escuchan en bibliotecas o funerarias. Casi se podía oír el ruido en las cabezas de todos mientras intentaban procesar lo que Miriam acababa de decir. Harwell entrecerraba los ojos al leer los documentos como si estuvieran escritos en jeroglíficos antiguos, mientras que Marisa parecía como si alguien le hubiera dicho que la gravedad era opcional. La sonrisa de Adrián empezó a flaquear, y por primera vez en nuestras vidas, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Confusión genuina. Este era un hombre que había construido toda su identidad en torno a ser el chico mimado, el elegido, el tipo al que todo le llegaba en bandeja de plata. Al parecer, nunca se le había ocurrido la posibilidad de que no estuviera en la cima de la jerarquía. No es eso, empezó a decir Adrián,
pero las palabras se le ahogaron mientras Miriam extendía más documentos sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas en el póker más caro del mundo. Decidí que era hora de dejar de ser un observador silencioso y empezar a ser quien había estado manejando los hilos todo el tiempo. Me incliné hacia adelante, junté las manos y miré directamente a las dos personas que se habían creído tan astutas en su pequeño plan para eliminarme del panorama. Papá me dejó la empresa en su testamento. Dije con voz tranquila y directa, como si hablara del tiempo. Te mantuvieron como figura pública porque te gustaba la atención, pero cada decisión ejecutiva, cada activo importante, es mío. La sala quedó tan en silencio que se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra de felpa. El rostro de Adrián había pasado por varios tonos de palidez, hasta llegar a un verde enfermizo que no combinaba bien con su traje caro. Marissa me miraba como si acabara de anunciar que era un extraterrestre de Marte en secreto, solo que eso habría sido más creíble que lo que oía. Harwell, para su crédito, fue el primero en recuperar la voz. Voy a necesitar ver cierta documentación. Ya delante de ti, interrumpió Miriam, sacando otra pila de papeles que aterrizó sobre la mesa con una idea gratificante: estatutos corporativos, certificados de acciones, registros de patentes y el testamento completo de Harrison Kingsley. Todo está debidamente archivado y notariado, por supuesto. Adrián por fin logró hilvanar una frase completa, aunque sonó más como un graznido que como un discurso. Pero yo soy el director ejecutivo. Yo dirijo la empresa. Tomo las decisiones. Tú apruebas los colores de las telas para los folletos de marketing. Lo interrumpí, y la brutal honestidad lo golpeó como una bofetada. Posas para fotos y estrechas manos en eventos del sector. Nunca has negociado un contrato importante, ni gestionado una crisis en la cadena de suministro, ni tomado una sola decisión que afectara significativamente nuestros resultados. La verdad por fin salía a la luz, flotando en el aire como una nube tóxica que nadie podía ignorar. Durante años, dejé que Adrián se disfrazara de director ejecutivo mientras yo me encargaba de dirigir una empresa multimillonaria. Encubrí su incompetencia, corrigí sus errores y dejé que se atribuyera el mérito de mis éxitos porque era más fácil que lidiar con el drama familiar que habría surgido si lo hubiera reprendido. Pero esos días habían terminado oficialmente. Marissa hojeaba frenéticamente los documentos que Miriam le había proporcionado, sus uñas impecablemente cuidadas tintineando contra el papel mientras intentaba encontrar algo, cualquier cosa, que contradijera lo que leía. Pero los números no mienten, y los números pintaban una imagen muy clara de cuán estrepitosamente había calculado mal. Esto no puede ser, murmuró, más para sí misma que para los demás en la sala. Adrián dirige la empresa. Todo el mundo lo sabe. Las revistas, las publicaciones económicas, las reuniones con inversores, todo un teatro cuidadosamente orquestado. Miriam respondió con la satisfacción profesional que da ver cómo años de preparación legal dan sus frutos de forma espectacular. Blake ha sido el verdadero poder detrás de Kingsley Interiors desde la muerte de su padre hace 5 años. Adrián ha sido, en esencia, un portavoz muy bien pagado. La ironía era casi demasiado perfecta. Marissa me dejó por Adrián porque creía que él era el exitoso, el que tenía verdadero poder e influencia. Había visto su nombre en Forbes, lo había visto dar entrevistas en programas de noticias financieras y asumía que el reconocimiento público significaba autoridad real. Había cambiado lo que creía un marido de mando medio por lo que creía un ascenso a director ejecutivo. Excepto que lo había entendido completamente al revés. Adrián era el gerente intermedio. Demonios, ni siquiera era eso. Era más bien una mascota corporativa, usada en ocasiones especiales, pero completamente irrelevante para el funcionamiento real del negocio. Así que, cuando dices que Blake es el verdadero director ejecutivo, dijo Harwell lentamente, como si temiera la respuesta. ¿Te refieres a? Me refiero a que el salario de Adrián, su coche de empresa, su cuenta de gastos y su autoridad para tomar cualquier decisión dependen de la discreción de Blake, respondió Miriam. Y a partir de esta reunión, Blake está reconsiderando seriamente esos planes. El rostro de Adrián había cambiado de verde a gris, y prácticamente podía ver la calculadora funcionando en su cabeza mientras intentaba calcular qué significaba esto para su estilo de vida. El ático que la empresa le había pagado, el alquiler del coche de lujo, la cuenta de gastos ilimitados que financiaba su lujosa vida social, todo parecía de repente mucho menos seguro que cuando entró en esta habitación hacía 1 hora.
Pero Marissa aún intentaba procesar el cambio fundamental en todo lo que creía saber sobre la jerarquía familiar de los Kingsley. La mujer que acababa de intentar humillarme con un billete de $100 se estaba dando cuenta poco a poco de que había estado casada con la gallina de los huevos de oro y que acababa de cambiarla por un hombre cuyos huevos de oro dependían completamente de mi continua generosidad. Si ver a Adrián y Marissa procesar la revelación sobre quién dirigía Kingsley Interiors fue entretenido, lo que vino después fue pura maravilla cinematográfica. Miriam no había terminado de soltar bombas. Rayos, apenas estaba calentando motores. Era evidente que la mujer se había guardado lo mejor para el final, como un chef que sirve el plato más devastador cuando ya estás demasiado lleno para salir corriendo. Sacó otro juego de documentos, este aún más grueso que el anterior, y los extendió sobre la mesa con la precisión de un cirujano que dispone el instrumental. Cada página era un nuevo clavo en el ataúd de la fantasía cuidadosamente construida de Adrián y Marissa, y Miriam los machacaba con evidente deleite. Hablemos de los detalles, ¿vale?, dijo Miriam, con ese tono de profesora que indicaba que todos estaban a punto de recibir una lección. Blake no solo tiene el control de Kingsley Interiors. Posee el 68% de todas las acciones, incluyendo los derechos de voto. El paquete de compensación de Adrián, que veo aquí, incluye un salario base de $400,000 más bonificaciones, es totalmente discrecional. Le pasó un desglose salarial por la mesa, lo que hizo que el rostro de Adrián palideciera. Ver sus ingresos desglosados por completo, con la indicación de que estaban sujetos a revisión a discreción del accionista mayoritario, fue aparentemente una llamada de atención inesperada. Además, continuó Miriam, visiblemente disfrutando, Blake posee las patentes de las 3 líneas de muebles más rentables de Kingsley Interiors, la colección Heritage, la serie Metropolitan y la gama Coastal Living. Estas patentes generan aproximadamente $12 millones anuales solo en derechos de licencia. Harwell tomaba notas frenéticamente, probablemente intentando averiguar cómo salvar algo de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un completo desastre para su cliente. Pero Miriam no había terminado de darle vueltas al asunto, estaba llegando a la parte buena. En cuanto al ático, dijo, y vi cómo Marissa abría los ojos como platos, como si ya supiera a dónde iba. La propiedad, ubicada en el 2150 de South Tryon Street, es propiedad de Kingsley Interiors y se le entregó como beneficio de la empresa a Blake Kingsley, en su calidad de director ejecutivo. No es, ni nunca ha sido, un bien conyugal sujeto a división. El sonido que emitió Marissa fue una mezcla de jadeo y gemido. Llevaba 3 años viviendo en ese ático, redecorándolo 2 veces, organizando fiestas allí y, en general, tratándolo como su palacio personal. La idea de que en realidad nunca nos había pertenecido a ninguno de los dos, de que era solo otro beneficio de la empresa que podía revocarse en cualquier momento, era claramente algo que nunca había considerado. No es posible, balbuceó, con la voz quebrada por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla. Vivimos allí. Es nuestro hogar. He estado pagando las renovaciones. Con los fondos de la empresa autorizados por Blake, Miriam interrumpió sin problemas. Todos los gastos de renovación se procesaron a través del Departamento de Gestión de Instalaciones de Kingsley Interiors. Blake básicamente te estaba permitiendo redecorar su sede corporativa. Adrián empezaba a parecer un hombre que acaba de darse cuenta de que estaba pisando arenas movedizas. Espera, si Blake es el dueño de la empresa, ¿qué hago yo exactamente? ¿Tienes un trabajo?, dije, hablando por primera vez en varios minutos. Un trabajo muy bien pagado que existe solo porque decidí no despedirte. Pero esa decisión está sujeta a cambios según el rendimiento, la actitud y si te has estado acostando con mi esposa o no. La temperatura ambiente pareció bajar otros 10 grados. Adrián se quedó boquiabierto, como pez fuera del agua, mientras Marissa parecía estar intentando resolver un problema de matemáticas sin respuestas. Pero Miriam no había terminado su presentación. Tenía otra carpeta, esta etiquetada con el nombre de Marissa, y cuando la abrió, casi pude oler el napalm legal. En cuanto a ti, Marissa, dijo Miriam, con ese tono falsamente dulce que usan los abogados cuando están a punto de destruirle la vida a alguien. Has estado viviendo en una propiedad de la empresa, usando tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales y disfrutando de un estilo de vida financiado íntegramente por el puesto de Blake en Kingsley Interiors. Con efecto inmediato, se te revoca el acceso a todos los recursos de la empresa. Deslizó un aviso sobre la mesa con más sellos legales que un tratado gubernamental.
Tienes 7 días para desalojar el ático. Todas las tarjetas de crédito de la empresa han sido canceladas esta mañana. El Mercedes del estacionamiento será devuelto a la flota corporativa al final del día laboral de hoy. La fachada de Marisa, perfectamente serena, finalmente se quebró por completo. No puedes simplemente. Esta es mi vida. Mis cosas están ahí. Tengo compromisos, obligaciones. Que deberías haber considerado antes de cometer adulterio con el hermano de tu esposo. Miriam respondió con la fría profesionalidad que dejaba claro que no era su primera vez en la vida. El acuerdo prenupcial que firmaste anula específicamente cualquier derecho a pensión alimenticia en caso de infidelidad. Harwell estaba revisando sus propias copias de los documentos. Su expresión se volvía más sombría con cada página. Tiene que haber algún tipo de apoyo temporal durante la transición. Lo hay, dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sacando la cartera. Conté 5 billetes de $20 y los puse en la mesa junto a los de 100 de Marisa. Hay para pagar el taxi a donde sea que vayas a vivir ahora. Considéralo una indemnización. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie en la sala. Marisa había empezado la reunión dándome $100 y diciéndome que reservara un taxi a casa de mis padres. Ahora yo les devolvía el favor, solo que mi dinero venía con el acuerdo de que ella sería quien buscaría un nuevo lugar para dormir esa noche. Esto es una locura, dijo Adrián, con la voz cada vez más nerviosa. No puedes cambiarlo todo porque estás cabreado. ¿Por qué?, interrumpí. ¿Sobre mi esposa y mi hermano apuñalándome por la espalda? ¿Sobre años de atribuirme el mérito de trabajos que nunca hiciste? ¿Sobre pensar que podrías simplemente despedirme de mi propia empresa? Me puse de pie, ajustándome la corbata con la calma y la deliberación que sabía que lo enojaría más que gritar. Puedo y lo estoy haciendo. Eso es lo que pasa cuando muerdes la mano que te da de comer. A veces deja de alimentarte. Miriam recogía sus documentos con la eficiencia satisfecha de quien acaba de ganar una partida de ajedrez en 4 movimientos. Creo que eso cubre los puntos principales, dijo. Señor Harwell, supongo que querrá revisar todo con su cliente antes de proceder a finalizar la sentencia de divorcio. Pero sabía que no habría mucho que revisar. Cuando tienes todas las cartas en la mano, negocias desde una posición de fuerza absoluta y tienes la ley completamente de tu lado. Al otro equipo no le quedan muchas opciones más que rendirse. ¿Sabes cómo dicen que las noticias corren rápido en el mundo corporativo estadounidense? Bueno, eso no es nada comparado con lo rápido que corren las noticias cuando se trata de un negocio familiar multimillonario, adulterio y un cambio de poder que nadie previó. El lunes por la mañana, toda la comunidad empresarial de Charlotte bullía con rumores sobre lo ocurrido en Kingsley Interiors durante el fin de semana. Pasé el domingo haciendo muchas llamadas telefónicas. Primero a la junta directiva, luego a los jefes de departamento y, finalmente, a los inversores clave que merecen escuchar la verdad directamente de mí, en lugar de a través de los chismes corporativos. La conversación fue prácticamente la misma cada vez. Adrián Kingsley ya no trabaja en la empresa, con efecto inmediato. Sí, sé que esto es una sorpresa. No afectará nuestras proyecciones trimestrales. De hecho, es probable que nuestra eficiencia mejore. Las reacciones fueron interesantes. La mayoría de los miembros de nuestra junta directiva respondieron algo así como, bueno, ya era hora, lo que me indicó que la incompetencia de Adrián no había estado tan bien disimulada como él creía. Nuestra directora financiera se rió a carcajadas cuando le conté la noticia, y nuestro jefe de operaciones dijo, gracias a Dios, ahora quizá podamos hacer algo de verdad por aquí. Resulta que casi todos los que trabajábamos para ganarnos la vida en Kingsley Interiors llevábamos años lidiando con las estupideces de Adrián. Mientras yo cubría sus errores y arreglaba sus desastres, quienes le reportaban hacían lo mismo a menor escala. Este hombre llevaba tanto tiempo aprovechándose de la competencia ajena que eliminarlo de la ecuación fue como quitarle las ruedas de entrenamiento a una bicicleta que había estado frenando a todos los demás. Para el martes, los accionistas prácticamente estaban de fiesta. De hecho, el precio de nuestras acciones subió 3 puntos cuando se supo que asumía oficialmente el cargo de director ejecutivo y presidente de la junta directiva. Al parecer, la comunidad empresarial tenía más fe en el hombre que había estado dirigiendo discretamente las cosas entre bastidores que en el chico guapo que se había atribuido el mérito del trabajo ajeno.
La cobertura mediática fue brutal para Adrián, pero fantástica para mí. Business Weekly publicó un artículo titulado El verdadero poder detrás del éxito de Kingsley, que detallaba cómo yo había sido el motor del crecimiento de nuestra empresa mientras Adrián se disfrazaba de ejecutivo. Forbes publicó un artículo titulado Cuando el nepotismo fracasa, utilizando nuestra situación como caso práctico de por qué la competencia debería primar sobre las conexiones familiares y el liderazgo corporativo. Mientras tanto, Marisa descubría que la vida sin acceso a la fortuna de Kingsley era mucho menos glamurosa de lo que había imaginado. El aviso de desalojo de 7 días había sido generoso, considerando que había estado viviendo en una propiedad de la empresa mientras le era infiel a mi hermano, pero verla luchar por encontrar un nuevo lugar donde vivir fue casi terapéutico. Intentó llamarme directamente, por supuesto. El primer mensaje de voz estaba enfadado, decía algo sobre mi irracionalidad y venganza, y que ella merecía un mejor trato. La segunda estaba más desesperada, ofreciéndose a resolver las cosas y dejar atrás todo este malentendido. Para la tercera llamada, prácticamente rogaba, preguntando si podíamos hablar como adultos sobre un acuerdo justo. No devolví ninguna llamada. ¿Por qué iba a hacerlo? La mujer ya había tomado su decisión al cambiarme por lo que creía que era un mejor modelo. Que su estudio de mercado hubiera sido completamente erróneo no era mi problema. Su abogado, Harwell, intentó un enfoque diferente. Solicitó una pensión alimenticia temporal, alegando que Marisa se había acostumbrado a cierto nivel de vida y merecía ayuda financiera durante la transición. Fue una jugada arriesgada que podría haber funcionado si Marisa no hubiera firmado el acuerdo prenupcial más riguroso que el dinero pudiera comprar. Miriam logró que la solicitud fuera desestimada más rápido que una mala crítica de un restaurante. El acuerdo prenupcial era clarísimo. La infidelidad anulaba cualquier derecho a recibir manutención económica continua. Marisa literalmente cedió su derecho a mi dinero en cuanto decidió acostarse con Adrián. Lo más bonito fue ver con qué rapidez el círculo social de Marisa la abandonó en cuanto se supo que estaba en la ruina. Eran los mismos que la habían estado besando el trasero en galas benéficas y eventos sociales. El mismo grupo que la había tratado como a la realeza cuando creían que tenía acceso al dinero ilimitado de Kingsley. Pero en cuanto se hizo evidente que su tren de la fortuna se había descarrilado, la dejaron tirada como una patata caliente. Supe por conocidos en común que había intentado mantener su membresía en el club de campo, solo para descubrir que la cuenta corporativa había sido cancelada. Había intentado conservar a su entrenador personal, a su estilista y su mesa habitual en los restaurantes más caros de la ciudad. Pero resultó que todas esas relaciones se habían forjado con mis tarjetas de crédito, en lugar de con conexiones personales genuinas. El apartamento que finalmente encontró estaba en una buena zona de la ciudad, pero era más o menos del tamaño del vestidor de nuestro antiguo ático. Sin portero, sin vistas a la ciudad, sin encimeras de mármol. Un lugar común y corriente donde la gente común vivía vidas comunes. Para alguien que había pasado 3 años considerando el lujo como un derecho humano fundamental, la adaptación fue aparentemente bastante difícil. Adrián, mientras tanto, aprendía que ser despedido de un negocio familiar conllevaba sus propias complicaciones. Claro, podría intentar buscar otro puesto ejecutivo en otro lugar, pero su currículum básicamente reflejaba 5 años de trabajo como figura decorativa mientras otra persona hacía el trabajo real. No era precisamente la experiencia que buscaban los responsables de contratación. Había contactado con varias empresas de nuestro sector, pero el mundo empresarial es más pequeño de lo que la gente cree, sobre todo a nivel ejecutivo. Se había corrido la voz de que Adrián Kingsley había sido despedido de la empresa familiar por problemas de rendimiento y mala conducta. Ese tipo de reputación no abre precisamente puertas en el mundo empresarial estadounidense. Las pocas entrevistas que consiguió no fueron bien. Cuando los empleadores potenciales le preguntaban sobre sus logros específicos en Kingsley Interiors, Adrián aparentemente tenía dificultades para dar ejemplos concretos. Es difícil atribuirse el mérito de acuerdos que no se negociaron, innovaciones que no se desarrollaron y ganancias que no se generaron cuando se habla con personas que realmente entienden cómo funcionan los negocios. Su último recurso fue contactarme directamente y sugerir que priorizáramos a la familia y resolviéramos nuestras diferencias como adultos. Dejó varios mensajes de voz sobre cómo éramos parientes consanguíneos y cómo los negocios familiares necesitaban liderazgo familiar. La desesperación en su voz fue casi suficiente para hacerme sentir lástima por él. Casi.
Pero recordaba cada vez que se atribuía el mérito de mi trabajo, cada reunión en la que presentaba mis ideas como suyas, cada momento en el que actuaba como si el éxito le resultara algo natural. Había pasado años viviendo de mis esfuerzos, tratándome como si fuera un empleado. El orgullo, dicen, precede a la caída. Pero en el caso de Adrián, el orgullo fue más bien como un cohete que lo lanzó contra un muro a toda velocidad. El hombre que había pasado toda su vida adulta creyéndose sus propios comunicados de prensa estaba a punto de recibir un curso intensivo de realidad que pondría celoso a un libro de texto de física. El primer movimiento de Adrián tras ser expulsado de Kingsley Interiors fue justo lo que esperaba de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales en su vida. Decidió emprender por su cuenta. Porque, obviamente, si podía dirigir una empresa multimillonaria, alerta de spoiler, no podía. Entonces, empezar su propio negocio de muebles debería ser pan comido. ¿Verdad? Incorrecto. Incorrecto de forma espectacular e hilarante. Empezó a hacer grandes anuncios sobre su nueva empresa, algo que llamaba Adrian Kingsley Design Studio, lo cual sonaba impresionante hasta que te dabas cuenta de que solo era él, una oficina alquilada en un centro comercial y un plan de negocios que, al parecer, consistía en, ten éxito, porque soy Adrian Kingsley. De hecho, el hombre envió comunicados de prensa hablando de su visión para revolucionar el mercado del mobiliario de lujo y sus planes de ofrecer conceptos de diseño innovadores a clientes exigentes. La respuesta del mundo empresarial fue tan entusiasta como una endodoncia. Las mismas revistas que lo habían presentado en sus portadas cuando supuestamente dirigía Kingsley Interiors, de repente, no encontraron espacio para ni siquiera una breve mención de su nueva empresa. Resulta que los periodistas descubrieron rápidamente quién había sido el verdadero responsable del éxito de Kingsley, y el reconocimiento de marca de Adrián había pasado de ser una estrella emergente a ser el tipo despedido de la empresa familiar. Pero Adrián era incansable en sus delirios. Empezó a contactar con proveedores, intentando establecer las relaciones que le permitieran fabricar muebles en lugar de solo hablar de ellos. Aquí es donde la cosa se puso realmente divertida, porque al parecer Adrián no tenía ni idea de cuánto se habían forjado esas relaciones gracias a mi reputación y no a su carisma. Escuché a través de contactos del sector que su primera reunión con nuestro antiguo proveedor de cuero fue también como un globo de plomo. Adrián entró esperando ser tratado como el VIP que siempre había sido al representar a Kingsley Interiors, solo para descubrir que ese trato VIP se había basado en los enormes pedidos de compra de nuestra empresa y mi garantía personal de pago. Sin esas ventajas, Adrián era solo un tipo más con un plan de negocios y sin historial crediticio. El proveedor le explicó amablemente que estaría encantado de trabajar con la nueva empresa de Adrián, pero que necesitaría el pago por adelantado de cualquier pedido, ya que su empresa no tenía una calificación crediticia establecida. Adrián aparentemente se enfureció ante esta sugerencia y exigió saber por qué no le ofrecían las mismas condiciones que a Kingsley Interiors. El proveedor, que llevaba 15 años trabajando con el negocio de mi familia, supuestamente le dijo que esas condiciones se basaban en una larga relación con el señor Blake Kingsley y en la probada capacidad de su empresa para cumplir contratos a gran escala. Adrián salió furioso de la reunión, al parecer, tuvo experiencias similares con todos los demás proveedores a los que contactó. En cualquier sector, las noticias corren rápido, y el negocio del mueble es particularmente chismoso. En menos de un mes, todos, desde fabricantes de telas hasta proveedores de hardware, sabían que Adrian Kingsley era persona non grata, no porque les hubiera hecho algo específicamente malo, sino porque había roto lazos con la única persona que lo había defendido durante toda su carrera. Los inversores a los que intentó cortejar se mostraron aún menos interesados que los proveedores. Adrián preparó lo que probablemente pensó que sería una presentación impresionante sobre oportunidades de mercado y ventajas competitivas, pero cuando los inversores potenciales empezaron a hacerle preguntas específicas sobre su trayectoria, todo se vino abajo rápidamente. ¿Qué acuerdos has negociado personalmente?, preguntaban. Adrián hablaba torpemente sobre esfuerzos colaborativos y liderazgo de equipo. ¿Qué líneas de producto has desarrollado? Respuestas más vagas sobre la supervisión de procesos creativos y la orientación estratégica. ¿Cuál es tu experiencia con la gestión de la cadena de suministro? Silencio, seguido de algo sobre centrarse en el panorama general mientras se delegan detalles operativos. Resultó bastante obvio para cualquiera con dos dedos de frente que Adrián había sido una figura decorativa en lugar de un ejecutivo de verdad. Los inversores no se enriquecen apostando por caras bonitas y personas con buenas palabras. Querían ver resultados concretos y una competencia demostrada.
Adrián no tenía ninguna de las dos. Lo más bonito fue verlo intentar fichar a empleados de Kingsley Interiors. Empezó a contactar con jefes de departamento y altos directivos, ofreciéndoles puestos en su nueva empresa y comentando lo mucho más dinámico e innovador que sería su enfoque en comparación con la cultura corporativa estancada de su anterior empresa. El problema era que todos a los que intentaba reclutar sabían exactamente quiénes habían estado al mando en Kingsley Interiors. Eran personas que llevaban años recibiendo mis pedidos, que habían visto de primera mano cómo operaba Adrián en comparación con el mío. La idea de cambiar de trabajo para trabajar con alguien que había sido un peso muerto en su empresa actual era tan atractiva como ofrecerse voluntariamente a una reducción salarial. Nuestra jefa de diseño, Janet, que llevaba 12 años en la empresa, me contó que Adrián le había ofrecido un aumento salarial del 20% para convertirse en su directora creativa. Ella escuchó atentamente su discurso sobre libertad artística y visión creativa sin restricciones, y luego le hizo una pregunta sencilla. ¿Quién se encargará de la parte comercial de las operaciones? Cuando Adrián admitió que él mismo se encargaría de los aspectos creativos y comerciales, Janet, según se dice, se rió a carcajadas. Adrián, le dijo, te he visto intentar leer un informe trimestral. ¿Crees que los márgenes de beneficio se escriben en los márgenes de los documentos? De ninguna manera le confiaré mi carrera a alguien que no entiende la diferencia entre ingresos brutos y netos. Al tercer mes de la gran aventura empresarial de Adrián, su startup estaba perdiendo el poco capital inicial que había logrado reunir de sus ahorros. La oficina en el centro comercial le costaba más de lo que ingresaba, y sus intentos de conseguir contratos importantes se habían traducido en 0 ventas. Fue entonces cuando empezó la llamada desesperada. No solo a mí. Al parecer, Adrián llamaba a cualquiera que hubiera trabajado con Kingsley Interiors para intentar aprovechar su apellido y aprovechar alguna oportunidad. Pero el apellido solo significaba algo cuando estaba ligado al éxito real, y la trayectoria reciente de Adrián hacía que la marca Kingsley pareciera más una advertencia que un argumento de venta. El último clavo en el ataúd llegó cuando Adrián intentó usar sus relaciones personales para rescatar su negocio en crisis. Empezó a contactar con los contactos sociales que había hecho durante sus años como imagen de Kingsley Interiors, pidiendo inversiones, colaboraciones o simplemente asesoramiento empresarial general. Pero la cuestión con esas relaciones es que se han basado en el éxito e influencia percibidos de Adrián, no en conexiones personales genuinas. Cuando se supo que lo habían despedido de la empresa de su familia y que ahora luchaba por mantener a flote su negocio unipersonal, las comidas de networking y los partidos de golf se acabaron de repente. 6 meses después de la gran implosión de la familia Kingsley, estaba sentado en mi oficina de la esquina, la verdadera oficina del director ejecutivo, a la que finalmente me había mudado tras años trabajando en un espacio más pequeño al final del pasillo, contemplando el horizonte de Charlotte y sintiendo algo que no había experimentado en años. Una satisfacción total y completa. No la euforia pasajera que se siente al cerrar un gran trato ni la breve euforia de resolver una crisis, sino la profunda satisfacción que surge al saber que cada persona en tu vida está exactamente donde se merece estar. Con Adrián y Marisa oficialmente fuera de mi vida, había hecho algo que probablemente debería haber aterrorizado a una adicta al trabajo como yo. Había redoblado mis esfuerzos por expandir Kingsley Interiors. En lugar de sentirme perdida sin el drama y la disfunción que habían definido mis relaciones familiares durante tanto tiempo, me sentí liberada de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Por primera vez en mi vida adulta, podía concentrarme por completo en construir algo grandioso sin tener que estar constantemente arreglando los desastres de otros ni ver cómo el mérito de mi trabajo recaía en alguien que no había hecho nada para merecerlo. Los resultados fueron espectaculares, si se me permite decirlo. Nos expandimos a 3 nuevos mercados en los últimos 4 meses, Denver, Nashville y Austin. Todas las ciudades eran una combinación de crecimiento económico y jóvenes profesionales con recursos económicos para invertir, lo que creaba las condiciones perfectas para la venta de muebles de alta gama. Cada expansión se había planificado y ejecutado con la precisión que solo se logra al comprender realmente el negocio, en lugar de simplemente simular dirigirlo. No nos limitábamos a abrir salas de exposición y esperar lo mejor. Nos estábamos posicionando estratégicamente para dominar mercados donde nuestros competidores aún no entendían qué hacían. Tan solo el lanzamiento en Denver había superado nuestras ventas proyectadas para el primer trimestre en un 40%, y nuestra sala de exposición en Nashville estaba agendando consultas de diseño con 3 semanas de antelación.
Resulta que cuando conoces de verdad a tu base de clientes, entiendes tus cadenas de suministro y tienes una visión clara de crecimiento, en lugar de solo tener una buena imagen y un fondo fiduciario, la expansión del negocio se vuelve mucho más sencilla. Pero la expansión no se trataba solo de ganar más cuota de mercado. Se trataba de modernizar fundamentalmente el funcionamiento de Kingsley Interiors. Implementé nuevas líneas de producción que redujeron nuestros costes de fabricación en un 18%, a la vez que mejoraban la calidad, porque entendía que atajos se podían recortar y cuáles comprometerían la integridad de nuestros productos. Adrián nunca se había molestado en aprender la diferencia. También habíamos mejorado nuestro sistema de gestión de inventario, optimizado nuestros procesos de envío y negociado mejores condiciones con proveedores, quienes estaban encantados de finalmente tratar con alguien que entendía los aspectos técnicos de lo que ofrecían. Es increíble cuánto más cooperativos se vuelven los proveedores cuando se dan cuenta de que realmente sabes de lo que hablas, en lugar de simplemente asentir y esperar que alguien más se encargue de los detalles. La modernización no solo había mejorado nuestros resultados, sino que había transformado toda la cultura de la empresa. Sin Adrián presente para atribuirse el trabajo ajeno y crear el ambiente tóxico que se genera al tener a una persona incompetente al mando, nuestros empleados estaban realmente entusiasmados por ir a trabajar. La productividad aumentó, la rotación disminuyó y, por primera vez en años, nuestras reuniones trimestrales generales no parecían situaciones de rehenes. Pero el proyecto del que estaba más orgulloso era algo que Adrián habría descartado como puras tonterías si aún hubiera estado presente para ofrecer sus opiniones inútiles. La Fundación Comunitaria Kingsley, un programa benéfico que proporcionaba viviendas a familias desfavorecidas en las Carolinas. El programa funcionaba así: colaboramos con albergues locales para personas sin hogar, albergues para mujeres y programas de vivienda de transición para identificar a familias que se mudaban de alojamientos temporales a viviendas permanentes, pero que no contaban con los recursos para amueblar sus nuevos hogares. Les proporcionábamos paquetes completos de muebles, juegos de dormitorio, muebles de sala, mesas de cocina, todo lo necesario para convertir un apartamento vacío en un verdadero hogar. No se trataba solo de obras benéficas, aunque los beneficios fiscales eran ciertamente buenos. Fue una estrategia inteligente que generó lealtad a la marca, generó cobertura mediática positiva y brindó a nuestros empleados un motivo de satisfacción. Habíamos amueblado más de 200 casas en los últimos 6 meses, y cada familia a la que ayudamos se convirtió en un ejemplo ambulante de la calidad y los valores de Kingsley Interior. El programa había captado la atención de medios locales, publicaciones del sector e incluso algunos medios nacionales interesados en cubrir empresas que realmente se preocupaban por sus comunidades. Forbes había publicado un artículo sobre la responsabilidad corporativa bien hecha, utilizando nuestra fundación como ejemplo de cómo las empresas exitosas podían generar un impacto real sin simplemente emitir cheques y llamarlo filantropía. Mis empleados no solo estaban orgullosos del trabajo que realizaban. Estaban orgullosos de trabajar para una empresa que priorizaba algo más que los márgenes de beneficio. Nuestras calificaciones de servicio al cliente habían mejorado, la satisfacción de nuestros empleados estaba por las nubes y, de hecho, estábamos atrayendo a los mejores talentos de la competencia que querían trabajar en una organización con alma. Mientras tanto, Adrián descubría que empezar de cero a los 35 años sin habilidades reales ni contactos importantes era mucho más difícil de lo que había previsto. Lo último que supe de conocidos en común era que su estudio de diseño había cerrado tras 8 meses de pérdidas de dinero, y se había mudado a una modesta casa de alquiler a las afueras de la ciudad, donde, al parecer, intentaba reinventarse como asesor de estilo de vida. Lo que fuera que eso significara. Los informes que recibí sobre su situación actual eran casi demasiado patéticos para ser satisfactorios. Casi. Según quienes lo habían visto por la ciudad, Adrián seguía conduciendo el mismo BMW que tenía cuando trabajaba para mí, solo que ahora tenía 2 años más y empezaba a notarse que no podía permitirse arreglarlo. Al parecer, les había estado diciendo a todos que se estaba tomando un tiempo para reevaluar sus prioridades y explorar nuevas oportunidades en el ámbito del estilo de vida, que en la jerga de Adrián significaba estar desempleado y sin dinero. Había intentado contactarme un par de veces más, generalmente en días festivos u ocasiones especiales, cuando podía presentarlo como un gesto de apoyo familiar en lugar de una súplica desesperada. Los mensajes de voz siempre seguían el mismo patrón: empezar con charlas informales de familia, ir pasando gradualmente a temas de negocios y, finalmente, llegar al punto en que sugería que dejáramos atrás el pasado y nos centráramos en lo mejor para el legado familiar. Nunca devolví esas llamadas. ¿Por qué habría de hacerlo?
Ese hombre llevaba años atribuyéndose el mérito de mi trabajo, y cuando por fin tuvo la oportunidad de construir algo por su cuenta, demostró ser tan incompetente como siempre había sospechado. Hay gente que merece una segunda oportunidad. Adrián no era uno de ellos. La vida de Marisa tras el divorcio fue igual de rica en karma, aunque de una manera diferente. Sin acceso a mi dinero ni a los recursos cada vez más escasos de Adrián, se vio obligada a buscar un trabajo de verdad por primera vez en su vida adulta. Según la red de chismes que existe en cualquier círculo social adinerado, trabajaba como vendedora en una boutique de lujo del centro, ayudando a otras mujeres adineradas con la ropa de diseñador que ella antes daba por sentada. La ironía era perfecta. La mujer que antes consideraba las compras un deporte competitivo ahora estaba al otro lado de la transacción, ganando comisiones por las ventas al mismo círculo social que la había abandonado en cuanto cambió su situación financiera. Había oído que, en realidad, era bastante buena en el trabajo, probablemente porque entendía a la perfección lo que querían sus clientes y cuánto estaban dispuestos a gastar para conseguirlo. Al parecer, había intentado salir con alguien varias veces, pero se había corrido la voz de cómo había terminado su matrimonio y los hombres adinerados de Charlotte no hacían cola para salir con alguien con un historial de cambiar de trabajo cuando se presentaban mejores oportunidades. Resulta que la reputación importa, sobre todo cuando se trata de conseguir otro cupo de comida. Lo bonito de toda la situación era que ya no dedicaba energía mental a pensar en ninguno de ellos. Habían tomado sus decisiones, afrontado las consecuencias y se habían vuelto irrelevantes para mi vida diaria, como lo son los competidores empresariales fallidos o los exempleados. Solo personas que solían formar parte de tu historia, pero que no merecían ser recordadas. Ahora mi enfoque estaba completamente en el futuro, en convertir Kingsley Interiors en algo que nos sobreviviera a todos y que realmente importara en el mundo. Estábamos planeando expansiones en los mercados de la costa oeste, desarrollando nuevas líneas de productos que atrajeran a un público más joven y explorando alianzas con proveedores de materiales sostenibles que compartieran nuestro compromiso con la calidad y la responsabilidad ambiental. También había empezado a salir con alguien nueva, Sara, una ejecutiva de marketing que dirigía su propia agencia y comprendía las exigencias de crear un negocio porque ella misma lo había hecho. Era inteligente, ambiciosa y estaba realmente impresionada por mis logros, más que interesada en lo que pudiera comprarle. La diferencia entre una sociedad real y un acuerdo financiero era algo a lo que aún me estaba acostumbrando, pero sentía que era la vida que debería haber llevado desde siempre. La lección de todo esto no era complicada. El poder no siempre se anuncia con comunicados de prensa y portadas de revistas. A veces, el verdadero poder es silencioso, hace el trabajo de verdad y espera el momento oportuno para recordarles a todos quién manda. Y cuando llega ese momento, cuando por fin se dice la verdad y las fachadas se derrumban, ningún billete de $100 puede salvarte de las consecuencias de subestimar a la persona equivocada. Mi imperio, mis reglas. Y apenas estaba empezando.